Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Otra semana más estamos con ustedes y una semana un poco especial porque en esta semana se han cumplido 3 años desde que Pedro Sánchez accediera al Palacio de la Moncloa a través de una moción de censura. En estos 3 años se puede decir que España ha cambiado mucho y que, como diría el en su día vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfonso Guerra, a España no la conoce ni la madre que la parió. La política que ha llevado el presidente del Gobierno en los últimos 3 años está dando lugar a que mucha gente esté desconcertada, mucha gente cabreada y que el horizonte que se perfila para España no sea nada positivo ni a corto ni medio plazo. De todo ello vamos a hablar con alguien a quien tenemos mucho cariño en Diálogos en Libertad y Factores de Poder, como es Javier Rupérez. Javier Rupérez, como todos ustedes saben, fue uno de los arquitectos de la diplomacia en España durante la transición y es un político interesante y es un político imprescindible porque, como se solía decir antes y siempre es bueno ese consejo, en momentos de tribulación consulta a los mayores porque te darán un buen consejo. Pero antes de empezar esta entrevista con Javier Rupérez, amigos de Factores de Poder, permítanme decirles de que en Factores de Poder, que somos una compañía de ámbito internacional, estamos radicadas en Miami y tenemos influencia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y además ahora en España. Tenemos aquellos programas que son adecuados para que, si usted es un profesional o tiene una marca o tiene algún producto que le pueda interesar promocionar, pues los programas de Factores de Poder se caracterizan por verdad, rigurosidad y sobre todo por la calidad de los personajes que participan en ellos y también por el hecho de que todos los temas que tratamos están rozando la actualidad desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista de la noticia, bien investigación o del desarrollo de la misma. Por ello, si usted tiene esa necesidad de llevar a cabo una campaña de promoción, recuerde que Factores de Poder es un medio bastante adecuado y para ello póngase en contacto con nuestros asesores comerciales y de marketing con los que, planteándole lo que a usted le interese, le propondrán de qué manera usted puede llevar a cabo su proyecto con positividad y sobre todo con éxito. Recuerde que para ello necesita ponerse en contacto con los asesores de marketing y publicidad de Factores de Poder a través de la www.factoresdepoder.com y de esa manera pues usted tendrá un futuro prometedor porque invertir en publicidad es algo positivo e interesante, especialmente en momentos de crisis. Una vez dicho esto, pasemos a hablar con Javier Rupérez. Javier, buenos días, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días. Pues estamos razonablemente bien, todo lo bien que nos permite estar la pandemia. Gracias a Dios, estamos bien, sí. Al principio del programa decía que se cumplen 3 años desde que Pedro Sánchez accediera
al poder en España y accediera a ser presidente del gobierno mediante una moción de censura, que posteriormente esa permanencia en el poder se ratificó a través de 2 elecciones generales, en las que en primer lugar sacó un resultado, pero queriendo sacar otro, hace aproximadamente año y medio, pues convocó unas elecciones que conllevan el resultado que tenemos hasta ahora. Pero ¿qué valoración se puede hacer de estos 3 años de Pedro Sánchez? ¿Concuerda eso que decía Alfonso Guerra de que a España no la conoce ni la madre que la parió? Bueno, yo creo que eso era una broma pesada. Alfonso Guerra también dijo que Montesquieu, el gran teórico de la división de poderes, había muerto. Ahora resulta que lo ha resucitado, afortunadamente. Lo que es cierto es que España va mal. España va mal. España, yo creo que hay un momento desgraciadamente crítico en la historia española, que es la llegada de Zapatero, del presidente socialista, al poder en marzo del año 2004, como consecuencia del atentado terrorista que se produjo el 11 de marzo. Y la verdad es que desde ese momento no hemos recuperado toda la capacidad, toda la potencia, toda la virtualidad, toda la previsibilidad que España había ido adquiriendo prácticamente desde el año 75, cuando murió Franco, y ciertamente desde el año 78. La historia de Sánchez es una historia enormemente desgraciada. Es un pésimo gobierno desde el punto de vista ideológico. Es un gobierno que está aliado con la extrema izquierda radical europea, latinoamericana, prácticamente leninista, que está aliada con los que fueron terroristas y siguen siendo cómplices de los terroristas. Es un gobierno que está aliado también con los separatistas, tanto vascos como catalanes. Y por otra parte es un gobierno de una incompetencia administrativa y técnica verdaderamente tremenda, ¿no? Como estamos viendo prácticamente todos los días en todos los sectores de la vida cotidiana, ¿no? No sé, hemos hablado del resultado de las elecciones en Madrid hace todavía pocas semanas, que registraron un apabullante resultado, una apabullante victoria en favor de la presidenta entonces y presidenta ahora, la señora Ayuso, en nombre del PP, pero que fundamentalmente lo que revelaban, con independencia de cuáles eran los planteamientos ideológicos de la señora Ayuso, era sobre todo un sentimiento de enorme repulsa, de enorme rechazo, de enorme cansancio, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo tiempos tristes, tiempos malos, tiempos por otra parte en donde España desde el punto de vista exterior ha perdido completamente la capacidad de influencia, la capacidad de previsibilidad que tenía, y lo estamos contemplando precisamente en toda una serie de incidentes diplomáticos que estamos sufriendo en estos momentos. Lo digo con enorme dolor, porque la verdad es que me hiere profundamente tener que constatar lo mal que va mi país, pero desgraciadamente es así. Y yo creo que tenemos que hacer una llamada a todos nosotros, a todos los españoles, a nosotros mismos, para ir tomando las medidas oportunas para que efectivamente Sánchez abandone el poder por la vía democrática cuanto antes, ¿no? Que es la única esperanza. ¿Se puede decir, Javier, que Pedro Sánchez quizás sea el peor presidente del gobierno desde que se reinstauró la democracia en España? Yo creo que se está compitiendo con Zapatero, ¿no? Pero yo creo que le gana. Sánchez es incluso peor que Zapatero, ¿no? Como digo, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la competencia, es terriblemente incompetente, terriblemente incompetente. De manera que sí, le gana los puntos, sí. La realidad es que muchas veces en España hemos echado la culpa a la presencia de Pablo Iglesias en el gobierno, pero realmente no es Sánchez el responsable de las malas políticas, del nefasto protagonismo que ha tenido ese grupo Podemos, que parece que está en proceso de renovación y que de una u otra forma ha desaparecido del primer plano de la política, aunque sigue en el gobierno. ¿No es Sánchez el verdadero responsable de todas las malos hechos y malos actos que se están produciendo en la política española? Hombre, Podemos entrar en el gobierno precisamente porque Sánchez le invita a estar en el gobierno, de manera que el responsable de la presencia de Podemos en el gobierno es él. Fue él con Iglesias o sin Iglesias. Recordemos que Podemos sigue estando en el gobierno, aunque Iglesias no esté. Iglesias era iba a decir un bufón, pero me parece que es demasiado el sustantivo, ¿no?
Pero en cualquier caso lo que estamos viendo es que efectivamente el responsable de todo lo que está ocurriendo no era tanto Iglesias como Sánchez. Yo creo que el responsable tiene que ser Sánchez y vamos a impedirle la responsabilidad no únicamente por Podemos, sino por Bildu, los amigos de las listas etarras vascos, por la presencia de los catalanes, por tantas razones que siguen exactamente, por las relaciones con la Venezuela chavista, por las relaciones con todo el mundo del bolivariano latinoamericano, por las relaciones con todo ese mundo progresista, en el peor sentido de la palabra, que llevaba Sánchez, que llevaba Iglesias, pero que en el fondo está totalmente abrazado por Sánchez, sin ningún tipo de duda, ¿no? Usted, que ha sido uno de los arquitectos de la diplomacia española durante la transición y que fueron pergeñando el hecho de que España fuera un país que estuviera en el lugar que debe estar en el mundo internacional y en el mundo de la diplomacia, ¿cómo ve los últimos acontecimientos en donde se ve que España pinta poco por un lado, se nos suben a las barbas hasta los marroquíes, y por otro lado que países que son aliados, como es en este caso Estados Unidos, ni nos cogen el teléfono cuando ha habido un cambio presidencial? ¿Cómo ve la política exterior española y cómo ve la diplomacia española en el exterior en estos momentos? Bueno, antes lo apuntaba. Yo creo que España ha perdido una cosa que es absolutamente fundamental en las predicciones exteriores de la diplomacia, que es la previsibilidad. Es decir, que los demás sepan exactamente, con más o menos precisión, exactamente cómo nos vamos a comportar. Y esa previsibilidad está basada también en lo que son las alianzas básicas del país. España, inmediatamente después de la muerte de Franco, durante el periodo de la transición, yo trabajé muy intensamente para que eso fuera así, se convirtió en un país democrático desde el punto de vista de política doméstica interior, europeo desde el punto de vista de su pertenencia a las organizaciones europeas, y occidental desde el punto de vista de su pertenencia al gran organismo defensivo occidental que es la OTAN, ¿no? Esas pertenencias son las que marcan precisamente lo que es la percepción que los demás tienen de nosotros, ¿no? Y lo que ha ido ocurriendo precisamente a través de Zapatero es que esas ocurrencias, esas pertenencias han sido puestas gravemente en duda. Por una parte, no hemos sido lo suficientemente activos en el mantenimiento de nuestros intereses y en la proyección de nuestras capacidades dentro de la Unión Europea. Por otra parte, hay que recordar que uno de los elementos fundamentales de nuestra política exterior ya desde hace mucho tiempo era nuestra relación bilateral de seguridad y política con los Estados Unidos, que rompió Zapatero y que en este momento está gravemente afectada también, como estamos viendo en estos incidentes posteriores. Con lo cual, efectivamente, lo que hemos perdido es previsibilidad, es respetabilidad. Y lo estamos viendo, ahora hablaremos de ello, lo estamos viendo, y eso es gravísimo, porque al final eso es lo que hace, no únicamente desde el punto de vista de los estados o de los gobiernos o de las naciones, incluso desde el punto de vista personal. Al fin y al cabo, ¿qué es lo más importante que tenemos en nuestras proyecciones personales? La previsibilidad y la respetabilidad. En ese momento España no es un país previsible y no es un país respetable. Y bien que lo lamento. Dividiendo un poco la gestión política exterior española con una ministra pues que tiene dificultades por todos lados, pero si le parece vamos a separar un poco lo que es la Unión Europea por un lado, las relaciones con Marruecos por otro, y vamos a ir hacia Estados Unidos y Latinoamérica. Resulta que hace poco se ha hecho una cumbre iberoamericana en Andorra, la cual ha sido un absoluto fracaso por el resultado y por la escasa relevancia que ha tenido la misma. Mientras que con Estados Unidos, de ser un aliado importante, especialmente desde el punto de vista estratégico, hemos pasado a ser un país en el que, aun siendo aliados y teniendo bases norteamericanas en España y anteriormente unas buenas relaciones, resulta que cuando hay un cambio presidencial, el presidente Biden, pasado ya un trimestre desde que está en el poder, ni coge el teléfono a nuestro presidente del gobierno, ¿no? Bueno, eso es precisamente esa falta de previsibilidad y respetabilidad lo que estamos pagando en este momento, ¿no? Efectivamente, tenemos una relación bilateral muy intensa con los Estados Unidos prácticamente desde los años 50, luego mejorada a través de la relación multilateral con la OTAN, y efectivamente, a pesar de todas las dudas que hubieran podido surgir por parte fundamentalmente de los socialistas durante la transición con respecto a la entrada de España en la OTAN,
reforzada en todo el periodo que transcurre pues, desde 1978, la firma de la Constitución, hasta el año 2004, que es cuando llega Zapatero al poder. A partir de este momento lo que empiezan a sentir los americanos es que este no es un país previsible, es decir, que en un momento puede estar de acuerdo con los Estados Unidos o en buenas relaciones con ellos y en otro momento puede estar en malas relaciones con los Estados Unidos. No digo con ello que tuviéramos que estar permanentemente de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Lo que digo es que las amistades se construyen sobre una base de mutuo entendimiento, ¿no? Incluso para el desacuerdo, ¿no? Eso ha desaparecido, desgraciadamente. Y eso está gráficamente explicado en el hecho de que, a pesar de que Biden, al llegar a la presidencia de los Estados Unidos, ha tenido la ocasión de hablar, pues yo creo que con decenas de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, sin embargo, no ha sido capaz, no ha querido, evidentemente, de telefonear al presidente de un gobierno de un país que tiene bases americanas en su seno y que tiene un acuerdo de defensa mutua pues que data desde eso, desde los años 50. Esa es la situación. Y al mismo tiempo también, como los Estados Unidos y otros aliados no saben exactamente cómo se va a comportar España, pues es lo que crea esa fragilidad, esa debilidad, ¿no? Yo lo he comparado, cuando hablamos de los temas de Marruecos, en el fondo estamos viendo en este momento lo que ya ocurrió en 1975 con la Marcha Verde, cuando los marroquíes se lanzan a una historia complicada de invasión de un territorio que no era suyo, que sigue sin ser suyo, exclusivamente porque sabían que en aquel momento en España no existía un gobierno, ¿no? En este momento no es que no exista un gobierno, existe un gobierno de una tal fragilidad que en el fondo es como si no existiera, y por eso se permiten pues, las pesadas aventuras que se han permitido en estos últimos tiempos con respecto a Ceuta. Si le parece, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero antes querría acabar un poco el bloque Estados Unidos-Latinoamérica con la siguiente pregunta. Donald Trump, a raíz de que Marruecos ha firmado relaciones con Israel, pues nos ha dejado una patata caliente, reconociendo de alguna manera pues, la potestad de Marruecos con respecto al Sáhara, lo cual ha provocado un montón de cosas y, por otro lado, también se ha generado una enorme polémica por unas maniobras que van a empezar el próximo, o sea, mañana 7 de junio, en las que en principio se hablaba de que en esas maniobras se iban a llevar a cabo dentro del territorio del Sáhara, pero ayer el alto mando norteamericano desmintió ese hecho y dijo que estas maniobras anteriormente ya se habían decidido y que no se iban a celebrar en el Sáhara. Esa patata caliente la hemos sabido, vamos a decir, llevar a la sartén o freírla, o hemos sabido de alguna forma afrontar esa situación, o una vez más hemos demostrado que no tenemos capacidad de reacción ante actitudes como esa patata caliente dejada por Donald Trump. Bueno, yo creo que ha sido un poco todo, ¿no? Ha sido un poco todo. El tema del Sáhara es un tema jurídicamente, internacionalmente complicado porque es un territorio que, según el derecho internacional, tal como lo dicta Naciones Unidas, sigue siendo un territorio que todavía tiene que acceder a un estatus internacional que sea reconocido por todos. Durante mucho tiempo se pidió un referéndum. En este momento no se pide tanto un referéndum, sino un acuerdo entre las partes, que son finalmente Argelia y Marruecos. Hay que reconocer que por la parte del Polisario, desde ese punto de vista, no es otra cosa que simplemente una mano armada de los argelinos, ¿no? Nosotros estamos pagando el pato de desarmar las relaciones entre marroquíes y argelinos, pero por otra parte lo que estamos constatando también es que como consecuencia de ese reconocimiento de Trump, que a mí me pareció y me sigue pareciendo una medida realmente ilegal, ¿no? Es contrario a las normas internacionales a las cuales deberíamos atenernos, lo que ha producido es una especie de subidón, digamos, reivindicativo por parte de Marruecos que estamos pagando nosotros en estos últimos días, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que llevar a varias consideraciones. Primero, ¿qué es lo que queremos con respecto al Sáhara? Yo creo que con respecto al Sáhara lo que queremos es un acuerdo entre las partes que se están debatiendo sobre eso, Argelia y Marruecos, que sea endosado por la comunidad internacional. Yo no veo a España reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara tal como ha hecho los Estados Unidos. Segundo, al mismo tiempo también tenemos que reconocer que efectivamente en la solución de esos problemas también hay intereses españoles, hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses sociales. Al fin y al cabo es un vecino Marruecos, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta también para participar en la solución del conflicto. En tercer lugar, al mismo tiempo lo que tenemos que hacer
es muy claramente marcar las líneas rojas de nuestros intereses. ¿Cuáles son? La integridad territorial española, que afecta de una manera directa a Ceuta y a Melilla y a las Islas Canarias, y que están siendo poniendo en dudas por los marroquíes. Y desde ese punto de vista tenemos que tomar todas las medidas políticas, diplomáticas y defensivas para garantizar que efectivamente eso sea respetado. Y sobre esa base construir las relaciones con Marruecos. Yo creo que tenemos que abandonar cualquier tipo de buenismo existencial, la confianza, la amistad, no. Marruecos es un vecino altamente incómodo. Y lo tenemos que tener en cuenta. Y seguirá siéndolo mientras exista un régimen, que por otra parte es un régimen absolutamente dictatorial, y que por otra parte somete a sus propias poblaciones a unos extremos de miseria, pues, que estamos viendo también. Al fin y al cabo, todos esos 10.000 marroquíes que invadieron Ceuta hace unas semanas, en el fondo lo que estaban haciendo es huir del hambre, de la miseria y de la opresión. Pero hablando de Marruecos, ya que usted me lleva de lleno al tema, en este culebrón que hemos vivido desde que esas 10.000 personas, entre ellos 1.500 niños, atravesaron, porque no quiero utilizar la palabra invadieron, pero atravesaron la frontera de Ceuta de manera ilegal. Vamos a decir que Marruecos sabemos que pretende de una u otra forma que tanto España como la Unión Europea haga un reconocimiento, como ha hecho Estados Unidos, de su potestad sobre el Sáhara, pero es complicado que España lo haga. Entonces, quizás el hecho de lo que está haciendo Marruecos se debe quizás a problemas que tiene dentro del reino alauita, y que por eso lanza temas como hace ya, en el año 75 lanzó la Marcha Verde, y ahora quiere tapar sus problemas con esta polémica creada hacia España, con esa presencia de 10.000 marroquíes de manera ilegal en Ceuta. Yo no querría especular sobre lo que está pasando en Marruecos y las razones que les llevan a tomar estas medidas. Yo simplemente constato un poco lo que veo en la fotografía general y al mismo tiempo las consecuencias, ¿no? Claramente Marruecos, por las razones que sean, lo que tiene es una visión que ellos denominan absolutamente de manera equivocada sagrada, de posesión del Sáhara, ¿no? El Sáhara nunca ha sido marroquí, de manera que históricamente nunca ha sido marroquí. Yo comprendo también que el tema del referéndum y el tema de la independencia es un tema complicado y que habría que resolver por otros medios, ¿no? Digo, por medios de acuerdos internacionales entre las partes, ¿no? Pero con independencia de todo eso, lo que es evidente es que Marruecos en este momento está enormemente crecido desde el punto de vista de lo que ellos entienden que es su papel internacional y el papel que juegan los Estados Unidos en su ayuda, y se creen autorizados o se creen apoderados para llevar todo ese tipo de presiones fundamentalmente en contra de España, ¿no? También en contra de Francia, también en contra de la Unión Europea, también en contra de Alemania, ¿no? Pero ha sido muy osado el hecho de que prácticamente, además de con España, con Alemania prácticamente esté también en una situación de casi de ruptura de relaciones, teniendo en cuenta la dependencia económica que tiene Marruecos de la Unión Europea, porque en poco tiempo ha recibido 13.000 millones de euros y eso se le puede acabar, ¿no? Yo personalmente creo en el análisis que los marroquíes se han equivocado, ¿no? Han tomado como definitivo ese apoyo de los americanos, que por otra parte es perfectamente explicable porque los americanos se encuentran en ese régimen monárquico dictatorial precisamente la previsibilidad que no encuentran en un país como España, de manera que eso es. Pero yo creo que efectivamente ellos se han equivocado porque han tomado toda una serie de medidas que son tan desmesuradas, no únicamente con respecto a España, pero fundamentalmente con respecto a España. Es decir, la embajadora marroquí en España ha estado profiriendo públicamente toda una serie de manifestaciones que en términos diplomáticos convencionales son absolutamente intolerables y que en circunstancias normales hubieran debido llevar a su consideración como persona non grata, ¿no? Naturalmente, le digo también que yo pienso lo que pienso, y lo he dicho muy claramente con respecto al gobierno español, pero yo por otra parte también me siento patrióticamente español y me hieren todo ese tipo de actitudes que me parecen absolutamente sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de fundamento, de luego contrarios a nuestros intereses, y yo creo que también contrarios a los intereses de los marroquíes. Se han equivocado, ¿no? En fin, ¿y hasta qué punto ha podido influir en esta deteriorada situación el hecho de traer a España de la manera que se ha traído
a escondidas, mal y de una forma que además se ha explicado un poco al líder del Frente Polisario para que fuera tratado del COVID en un hospital de Logroño, porque se dice que vino por acontecimientos que han generado son absolutamente desastrosos para la diplomacia española por un lado y para la imagen de España por otro, ¿no? Esa ha sido una estúpida torpeza por parte del gobierno español, porque efectivamente ya sabemos, nos hemos enterado que esa situación médica del líder del Polisario se había planteado a Alemania y Alemania rechazó que se les llevaran allí, ¿no? Entonces, claramente negociaron con España, que vinieron aquí, y según mis informaciones y según lo que vamos sabiendo, cuando hubo una cierta división en el gobierno español, había algunos ministros que se oponían a que viniera, porque en el fondo todavía algunos de ellos piensan, ¿no?, y son capaces de prever los acontecimientos. Y se dieron cuenta de que podía traer consecuencias muy negativas en las relaciones con Marruecos. Pero primó la radicalidad de Podemos, lo trajeron aquí. Y los marroquíes no es que encontraran en ello una razón fundamental para el desacuerdo, sino que lo utilizaron como pretexto adicional para elevar sus quejas, ¿no? A mí me parece que es una historia desgraciada. Yo creo, por otra parte, que nosotros tenemos que no tenemos que tener absolutamente ninguna relación con el Polisario. A mí me parece un instrumento absoluta y totalmente catastrófico en manos exclusivamente de Argelia. Digo con todos los respetos también, nosotros tenemos también unas relaciones económicas importantes con Argelia, tenemos que equilibrar unos y otros, pero sin el Polisario. El Polisario es pura y simplemente una manifestación, como digo, una mano armada que se ha montado los argelinos para ir en contra de los marroquíes y nosotros estamos pagando las consecuencias. De manera que esa ha sido una estúpida torpeza. Y vamos a ver exactamente qué mayores torpezas se producen en ese sentido, pero estamos en una situación que en otras condiciones casi es una situación bélica, ¿no? Se puede decir, dados los comunicados hechos antes de la toma de declaración del líder del Frente Polisario por parte de un juez de la Audiencia Nacional que tuvo lugar el día 1 de junio, y dados los comunicados hechos antes, durante y después de esta declaración del líder Polisario, se puede decir casi de facto que Marruecos casi da por rota las relaciones diplomáticas con España y solo le falta anunciarlo, o quiere esperar a ver cuál es la reacción de España, pero que estamos casi ahí en una ruptura de relaciones solapada? Las declaraciones públicas que ha hecho la embajadora y que ha hecho recientemente el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, en términos prácticos, es una ruptura de relaciones, ¿no? No lo es en términos técnicos, pero yo creo que lo que están buscando es que sea España la que rompa las relaciones, ¿no?, para cargar sobre nosotros la culpa. Yo creo que eso no lo debemos hacer. Yo creo que tal como están, primero, yo espero que desde el punto de vista, espero sin esperanza, porque la verdad es que las confianzas que yo tengo en el gobierno español, como digo, son extremadamente limitadas. Y lo que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores español desde ese punto de vista, pues no es nada adecuado, ¿no? Pero yo espero que haya una contención por parte española para que la situación se vaya clarificando, al mismo tiempo para que se ponga de relieve internacional los despropósitos en los que está cayendo la diplomacia marroquí y el mismo gobierno marroquí. No tiene absolutamente ningún sentido. Y efectivamente yo creo que están buscando la ruptura de relaciones, pero que están buscando que sea España la que lo haga. Yo creo que no tenemos que hacerlo, tenemos que, vamos, si yo estuviera en el gobierno en este momento, lo que haría sería, por una parte, precisar muy claramente lo que pienso sobre esas declaraciones, que, como digo, son absolutamente intolerables y nunca vistas en la relación, digamos, entre naciones civilizadas en el terreno diplomático. Son realmente insólitas. Y por otra parte también tomar las medidas oportunas para que quede muy claro dónde está España, desde el punto de vista, como digo, de Ceuta y Melilla, desde el punto de vista del respeto a las aguas territoriales de Canarias, desde el punto de vista de la integridad territorial española. Y yo creo que desde ese punto de vista sí es un punto relativamente positivo el hecho de que los americanos mismos hayan anunciado, como Eugenio usted mismo anunciaba, que las maniobras que se van a celebrar dentro de poco en el Atlántico no se van a celebrar en ninguna parte del territorio saharaui, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Hay que señalar una cosa. En zonas concretas de España como Andalucía, Cataluña, el número de población marroquí es tremendamente importante, porque, entre otras cosas, Cataluña ha primado a lo largo de los años que haya más población, vamos a decir, de cultura musulmana que no latinoamericana, o de cara a que vayan acudiendo a residir y a asentarse en su territorio. Desde ese punto de vista se puede decir que, dado la situación diplomática y de relaciones con Marruecos, esas amenazas de reconocer el independentismo que realizó en el día de ayer el ministro de Asuntos Exteriores con respecto a Cataluña y demás, pueden ser elementos desestabilizadores para España hasta el punto de que nos creen problemas internos. Bueno, lo están intentando, ¿no? La declaración del ministro de Asuntos Exteriores, que de nuevo es una declaración absolutamente intolerable, que es una intromisión en asuntos domésticos que resulta absolutamente rechazable desde cualquier punto de vista. Lo que pretende precisamente es amenazar con esa desestabilización. Lo que amenaza es con la utilización de la población marroquí que está viviendo en Cataluña, efectivamente, como elemento de desestabilización. Efectivamente, esa población marroquí, no únicamente marroquí, sino también pakistaní, está en Cataluña atraída por los separatistas catalanes porque, como originariamente no hablaban español, en el fondo creían que era una parte importante para construir un mundo independiente que únicamente habla en catalán y tal. Bueno, yo no sé exactamente en qué medida lo han conseguido, yo creo que eso no va demasiado lejos, pero la amenaza es esa, la intención es esa, y no es una presunción por nuestra parte, es claramente lo que ellos están diciendo, de manera que también hay que tenerlo en cuenta para saber exactamente qué es lo que están pretendiendo, ¿no? Realmente, vuelvo a insistir, es muy grave lo que está ocurriendo, muy grave lo que están diciendo, intolerables y yo creo que al final el resto, con independencia de las fragilidades internacionales evidentes que en este momento tenemos, yo creo que al fin y al cabo tanto la Unión Europea como eventualmente la OTAN, los aliados tendrán que reconocer, no tanto por amor a España, sino simplemente por amor a lo que son los principios del derecho internacional público. Hablando de la Unión Europea, Javier, es el momento que quizás que España apele a su condición de socio, tercera economía europea y un elemento importante dentro de la Unión Europea, para que exija a la Comisión y al Parlamento pegar un puñetazo en la mesa y decirle a Marruecos: oye, hasta aquí hemos llegado, tienes beneficios económicos por las relaciones que tienes con la Unión Europea, si esto continúa se acabó lo que se daba? Yo no lo descarto, francamente, yo no lo descarto, porque al fin y al cabo, como digo, al principio de la transición, el proyecto fundamental es que España estuviera donde no había estado como consecuencia de la dictadura franquista, ¿no? Y eso lo conseguimos, y desde ese punto de vista, internacionalmente, es un dato absolutamente fundamental para España el estar en esas dos organizaciones, ¿no? Yo creo que deberíamos ser también cautos en el manejo de esas posibilidades sin renunciar a ellas, ¿no? Porque efectivamente Marruecos es uno de los países exteriores de la comunidad que está recibiendo más apoyos económicos por parte de la comunidad, y yo creo que ese comportamiento en el fondo afecta a toda la comunidad, afecta no únicamente a España, sino a los principios en los cuales vive la comunidad, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y actuar también con cierta capacidad de moderación. Yo no creo que tengamos que caer en la provocación, que sería una de las cosas que están buscando efectivamente que nosotros hagamos. Y ya que ha salido el tema de Cataluña en la conversación que estamos teniendo en varias ocasiones, especialmente derivado de la situación de Marruecos y demás, ¿qué le parece el hecho de que el presidente del gobierno nos vaya a intentar aprobar unos indultos a personas que han cometido un delito de sedición contra la Constitución y contra el Estado de Derecho en España, y que previamente ese indulto incluso reduzca la gravedad del delito de sedición para justificar una actuación que, por otra parte, la sociedad española no acepta, y lo va a demostrar el próximo día 13 de junio en una manifestación que tendrá lugar en Madrid? Bueno, a mí me parece que la disposición del gobierno español de indultar a los
a los golpistas, a los responsables del delito de sedición, que fueron condenados por el Tribunal Supremo hace unos meses como consecuencia de sus acciones, esa disposición del presidente del gobierno español es realmente impresentable. Es contraria a los principios jurídicos en los que está basada la existencia española, es contraria a la Constitución, es contraria a las leyes. Yo creo que es contraria además del sentimiento popular, ¿no? Yo creo que ellos mismos se están dando cuenta entre otras razones, porque hay importantes sectores del mismo Partido Socialista que están manifestando en contra. Es decir, la noción de que hay unos golpistas que han procurado alterar violentamente la existencia de un determinado orden político constitucional merecen ser indultados, merecen ser perdonados, no tiene absolutamente ninguna justificación, a no ser que, como es evidente, el presidente del gobierno español lo que está buscando con esos indultos es garantizarse en el futuro el apoyo político y parlamentario para seguir en el poder por parte de los separatistas catalanes. Y eso es muy claro, y eso es absolutamente, y lo digo con todas las letras, repugnante. Repugnante en términos éticos, en términos legales, en términos morales, en términos constitucionales. La sociedad española ha reaccionado a esta decisión que parece que te va a tomar el gobierno con respecto al indulto con una manifestación el próximo día 13, pero se da una circunstancia que puede parecer un poco extraña. En este caso, pues los organizadores de la manifestación Unión 78 la organizan en Madrid, pero sin un protagonismo real y efectivo de la sociedad civil catalana, aunque hay organizaciones como España Cívica que se ha adherido y que es parte de los convocantes, pero no tienen un protagonismo como catalanes en cuanto al llamamiento, en cuanto al protagonismo que se necesita desde el constitucionalismo catalán. ¿Qué opina de ello? Bueno, yo creo que tienen todos el derecho y casi la obligación de participar en esa manifestación, ¿no? He visto cuáles son los patrocinadores, los organizadores. Efectivamente, entre los organizadores más visibles no estaba que yo recuerde, ningún miembro de una sociedad catalana, pero eso no excluye que estén presentes, deben estar presentes. Yo creo que estarán presentes, querrán estar presentes. Yo creo que incluso sería conveniente que se les diera la máxima visibilidad posible para saber que efectivamente, como por otra parte dicen los números de las estadísticas, hay bastantes más catalanes que no quieren ser independientes que aquellos que quieren ser independientes, de manera que hay que darle voz, hay que darle visibilidad y hay que darle presencia, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y Javier, después de esta manifestación de los indultos, que nadie quiere los indultos, ¿qué? Porque hay una cosa clara, se van a llevar a cabo recursos ante el Tribunal Supremo, se van a llevar a cabo recursos ante el Tribunal Constitucional, pero está por de ahí de fondo una mesa de negociación entre el gobierno español y la Generalitat, una mesa bilateral, en la que parece ser que en la parte catalana estará nada más y nada menos que una persona que está condenada a prisión por el hecho de haber participado en un intento de golpe contra el Estado de Derecho español. Y también se habla incluso de la posibilidad de que en esa mesa de negociación en la parte catalana se pretendiera que estuviera Carlos Puigdemont. ¿Esto ya no sería un poco rizar el rizo? Consentir eso por parte del gobierno español, que al otro lado de la mesa estuviera un preso condenado por el Tribunal Supremo y que además hoy, el pasado miércoles, el Tribunal Supremo ratificó ese hecho de la sedición con todas las consecuencias. Mira, Eugenio, yo creo que para bien, por otra parte, el Partido Socialista que preside el señor Sánchez ha perdido completamente el sentido de la realidad, ¿no? Y no sabe exactamente cuáles son los sentimientos de los españoles, ¿no? En el fondo, los españoles están hartos de Sánchez, como demostraron en Madrid. Con independencia de cualquier otro tipo de análisis, lo que pasó en las elecciones madrileñas es que los madrileños masivamente le dijeron a Sánchez que se fuera, porque están hartos de él, están hartos de ser regañados perpetuamente por el gobierno, están hartos de que les impongan comportamientos que les place al gobierno, están hartos de la ruptura de la integridad territorial española, ¿no? Y la idea de que los españoles van a aceptar tranquilamente, la idea de que el presidente del gobierno español se siente en una mesa de negociación con unos señores que no se han arrepentido de los delitos que cometieron,
que dicen que si tienen oportunidad van a repetir exactamente lo mismo que hicieron, que se niegan a los indultos porque piden la amnistía y la autodeterminación, si creen que eso les va a reportar algún tipo de beneficio, están radicalmente equivocados. Y por eso también me extraña que algunos socialistas de otras épocas se presten a ese juego sucio de intentar justificar lo que no tiene absolutamente ninguna justificación. Y hay que leerse de manera detallada el texto del Tribunal Supremo, negándose precisamente, aportando sus razones por las cuales se niegan a los indultos para saber exactamente dónde estamos. Una decisión tomada unánimemente por todos los del Tribunal Supremo en ese momento, y que explica claramente, y lo dice muy claramente, que al fin y al cabo, por razones jurídicas eso no tiene absolutamente ninguna base, y por razones políticas ellos no entran porque constatan que lo único que está en juego es precisamente el apoyo político de los separatistas al gobierno. Pero Javier, en esa mesa de negociación supuesta que de alguna u otra forma solapa tanto al Parlamento español como al Parlamento catalán de alguna manera, porque es una mesa alegal en el sentido de que no está reconocida oficialmente ni aprobada por el Parlamento español. ¿Pero qué puede ofrecer Sánchez a los catalanes o al independentismo catalán? Un nuevo estatuto, ser Estado libre asociado. Un presidente de gobierno no puede ofrecer algo que vulnere la Constitución española, ¿no? Bueno, lo está intentando por todos los medios, ¿no? Desde el punto de vista legal, por ejemplo, sí, ya está claro, el texto del Supremo lo pone muy claro, que el indulto es anticonstitucional y antilegal. Están intentando el cambio del Código Penal para introducir una nueva versión de la sedición que, en contra de los principios básicos del principio de no volver para atrás en las decisiones legales, están intentando, digamos, aprobar un nuevo tipo de sedición que en el fondo les liberaría de cualquier tipo de responsabilidad. Es decir, están intentando acabar con la Constitución. Es decir, en ese momento, cuando pensamos en esa división entre los partidos constitucionalistas y los partidos no constitucionalistas, el Partido Socialista Obrero Español en este momento no es un partido constitucionalista. Está intentando por todos los medios, de acuerdo con sus aliados en el PNV, en Bildu, en los partidos separatistas catalanes, acabar con la Constitución. Y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Yo no digo con eso que no sea posible ir en contra de la Constitución o hablar en contra de la Constitución. Eso está previsto, eso es libertad de expresión. Pero todos aquellos que quieran cambiar la Constitución tienen que hacerlo a través de los sistemas previstos en la Constitución. ¿Y qué pueden hacer los partidos constitucionalistas para recuperar un poco, vamos a decir, la legalidad y muy especialmente enfocada hacia Cataluña? Y lo más importante, no ya los políticos catalanes, pero en sí mismo la sociedad catalana, que es la que debe recibir el mensaje transmisor de amparo por parte de los partidos políticos nacionales. Yo creo que el mensaje claramente es la reivindicación de la España liberal, de la España constitucionalista, de la España democrática, de la España a la que llegamos precisamente a través del proceso de la transición en 1978. No digo yo que sea una España perfecta, no digo yo que no haya que cambiar algunas cosas de la Constitución, pero la patria común e indivisible de todos los españoles sigue siendo la mejor garantía de nuestra dignidad y de nuestra libertad. Y hay que luchar a muerte por ella, a muerte por ella. Yo espero y deseo que los partidos constitucionalistas, aquellos que puedan tener, los partidos constitucionalistas en el momento son el Partido Popular, lo que queda de Ciudadanos y Vox. Ya sabemos que Vox tiene alguna, pero Vox no hace nada que sea en contra de la Constitución, en contra de los procedimientos previstos en la Constitución. Y hay que reclamar a esos tres partidos que hagan frente a sus responsabilidades históricas, no únicamente políticas del momento, sino históricas para acabar con esta catástrofe que en este momento tenemos en el gobierno español. Y que está acabando no únicamente con la vida política, sino con España, digámoslo claramente. Yo creo que esa reclamación de responsabilidad histórica exige también un entendimiento entre todos ellos, manteniendo aquellas posturas que les parezcan oportunos para acabar, como digo, digamos, había en un momento determinado, Ortega y Gasset, cuando claudicaba ya la última fase de la monarquía de Alfonso XIII, escribió un artículo que se llamaba "Delenda es monarquía", ¿no? Hay que destruir a la monarquía.
Yo creo que esos 3 partidos constitucionalistas tendrían que escribir un manifiesto que se titulara Delendus es Sánchez. Hay que acabar con Sánchez. Españoles. Sí, y ya casi para finalizar, Javier, usted que es un hombre importante dentro del mundo diplomático, ¿cómo se imagina que pueden reaccionar los embajadores españoles en distintos países, tanto Europa como Latinoamérica o Estados Unidos, cuando tienen que explicar esta situación con respecto a Cataluña y la actuación del presidente del gobierno? Porque les deja hablando en plata con el culo al aire, ¿no? Pues yo que como embajador en Washington estuve durante algunos meses todavía, cuando ya había llegado Zapatero al gobierno, y tuve que contemplar lo que el gobierno americano sentía y pensaba con respecto a los comportamientos españoles del momento, y que me sentía profundamente avergonzado. Yo no excluyo que entre los embajadores españoles actuales pues haya muchos que sientan exactamente la misma vergüenza, ¿no? El mismo espanto. Pero al fin y al cabo, digamos, los diplomáticos son funcionarios, ¿no? Y están... Lo que yo temo no es tanto que sientan vergüenza, que seguramente muchos de ellos la sentirán, sino que están absolutamente ayunos de cualquier tipo de instrucción. No saben qué hacer, porque el gobierno no sabe lo que hacer y no les dice lo que hacer. Y desde ese punto de vista yo creo que la constatación también no es únicamente de una, digamos, de una desviación ideológica absolutamente monstruosa, sino de una incapacidad, de una incompetencia verdaderamente sideral. Recorramos lo que están haciendo todos los ministros españoles en este momento, los 20 y tantos que son, para darnos cuenta hasta qué extremo de estupidez administrativa y funcional han llegado todos ellos y todas ellas. Bien, Javier, hoy es un día un poco especial para Diálogos en Libertad y para Factores de Poder, porque sabemos que afortunadamente ya como la pandemia está mejor, ya además se puede viajar y demás. Usted próximamente regresará a los Estados Unidos, como es lógico, después de 15 meses seguidos en España, para visitar a su familia y pasar una temporadita por allí. Factores de Poder y concretamente Diálogos en Libertad no le va a echar de menos, porque ya, aunque esté usted en Estados Unidos, vamos a hacer que participe en nuestros programas, que participe en nuestras tertulias, porque consideramos que una persona como Javier Rupérez es digna de ser escuchada, es un maestro de la política, de la diplomacia, y es necesaria su opinión. Javier, gracias por todo lo que nos ha dado en estos meses. Váyase a Estados Unidos, disfrute de su familia, de esos magníficos paseos que se da a eso de las 11 de la mañana haciendo ejercicio, pero acuérdese que Diálogos en Libertad y Factores de Poder le va a reclamar para estar con nuestros televidentes, no solamente para tocar aspectos de la política española, de los cuales es usted importante desde el punto de vista de su opinión, sino para que nos cuente también esos chascarrillos en el Capitolio, qué es lo que hace Biden y su visión de la política norteamericana. Javier, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido y será siempre un placer que esté usted en Diálogos en Libertad y en Factores de Poder. Buen viaje, buenas vacaciones y hasta muy pronto, porque allá le vamos a dejar 2-3 semanas de descanso, pero antes de que acabe este mes de junio entraremos en contacto a ver qué nos cuenta de su llegada a Estados Unidos y de sus impresiones de la primera nación del mundo. Gracias por todo, Javier. Muchas gracias, Eugenio. Estaré encantado de seguir trabajando con usted y con ustedes. Estaré encantado de seguir hablando y además estaré encantado de hacerlo a la misma hora, no con usted, sino con nuestros amigos. Con Miami, ¿no? Es un placer. Gracias por todo. Seguiré diciendo. Sí. Gracias. Gracias.